noches, bienvenidos a Día D. Tengo 30 años de trayectoria periodística y quienes me conocen y me siguen saben que no suelo calificar a quienes protagonizan los reportajes que presento. Pero lo que hemos visto esta semana en Satipo, en la selva del Perú, es francamente abominable, es monstruoso, es monstruoso. Y es que en el país de la impunidad, cada 2 horas se abusa sexualmente de un menor de edad. La absoluta ausencia del Estado en forma de policías, de comisarías, de un sistema de justicia diligente, presente, protector de las víctimas, permite que el Perú se haya convertido en la chacra de seres monstruosos y abominables, como este que violó a una criatura de 11 años y seguramente como esta niñita puso resistencia, primero la atacó con un asadón y luego le atravesó el cráneo de derecha a izquierda con 2 cinceles de 16 centímetros de largo. La única autoridad en el centro poblado de Ovinteni, en Atalaya, en Ucayali, que es donde ha ocurrido esto, es un juez de paz que aún no sale este magistrado del estupor de la escena que se encontró esta niñita, este angelito, convulsionando, sangrando, bañada en su propio vómito, con los pantalones abajo y con la cabeza destrozada por estos 2 clavos que habían ya ingresado a la masa encefálica. Una cosa monstruosa hasta la náusea. ¿Y qué pasa en Ovinteni? En Ovinteni no hay comisaría, la más cercana es la de Satipo, a 6 horas en carro. El centro de emergencia mujer queda a 4 horas caminando. Entonces, en los centros poblados de Atalaya, a donde pertenece esta comunidad, la impunidad es absolutamente grosera. La defensora del pueblo, la representante de la Defensoría del Pueblo en Satipo, ¿qué es lo que ha dicho? Que el año pasado encontró 185 registros de medicina legal por casos de violación. 185 a los que no se les había dado trámite. Esa es la impunidad que reina en nuestro país y que permite que estas cosas monstruosas ocurran. Me disculparán la indignación y quizás la exaltación al presentar esta nota, pero es que francamente los casos tienen que ser tan monstruosos, tan perturbadores como estos para que recién se activen todas las alarmas y se ponga a funcionar el aparato de justicia en el Estado. Angélica Villegas. Acá están los paramédicos ya del puesto de salud de Ovinteni. Como podemos ver, los doctores le están atendiendo a la paciente, está en la familia y la señorita se encuentra muy grave de salud. Está convulsionando y aparentemente, ¿verdad?, hay un clavo en la cabeza de la paciente. Una transmisión en vivo por Facebook enmudece a todo un país que escucha aterrado a plena luz del día el relato de cómo 16 centímetros punzocortantes a través de gruesos cinceles habían sido incrustados con total ferocidad en el cerebro de una indefensa niña de apenas 11 años en la selva del país, poniendo la casa de su nervioso tío y a la vez padrastro en el ojo de la tormenta, porque había sido su propio primo quien la quiso matar después de ultrajarla. Pero ni eso haría romper el silencio de una familia, donde todos lo encubrían, al punto de negar cualquier tipo de parentesco con la menor. ¿Qué ha pasado en su casa, don Renan? ¿Quién es la persona que está ahorita convulsionando y está con un clavo en la cabeza? Una niña. ¿Ella es tu personal, tu familiar? ¿Qué es? Sí, está acá, personales, trabaja conmigo. Ya. Y no hay mi hijo. Y no hay tu hijo, no está tu hijo. Y no hay. Terror en Ovinteni, los detalles de un secreto familiar que ponen entre la vida y la muerte a una adolescente. El poblado de Ovinteni, en la región de Ucayali, parecía un lugar tranquilo y familiar que cuenta con más de 170 viviendas en este rincón del país. Por años, en los titulares locales no se reseñaron recientes casos de violencia a la mujer, hasta que el domingo 26 de marzo, este lugar se convirtió en el titular de la primera plana. Se trata de la historia de 2 cuñados que iniciaron una relación, quienes trabajaban cosechando café. La pareja estaba conformada por la madre de la adolescente de esta historia, quien comenzó a convivir con el tío de la menor, quien tiene un hijo de 25 llamado Jason Lucano, a la vez primo de la pequeña. Así lo relata un pariente de ambos, cuya identidad protegeremos por su parentesco con la hoy víctima. ¿Y el detenido qué tipo de parentesco tiene con ustedes? Bueno, para mí es mi sobrino, señorita, es de
parte de mi hermana, el hijo de mi hermana, por eso es mi sobrino. ¿El detenido es tu sobrino? Sí, Es decir, que es el primo de la niña atacada. es así. Sí, eso es así, así es. Cuénteme qué se sabe sobre su sobrino, sobre este muchacho que ha atacado de esa manera tan salvaje a su propia prima. ¿Cómo era la personalidad de él? En realidad sí siempre ha sido un poco escandaloso, es cuando tiene problemas, es incontrolable. Esas características tenía él cuando él se renegaba o algo tenía que ver con un problema así. ¿Con quién se enfrentaba o con quién peleaba? No peleaba, él vive solo con su padre nada más. Bueno, las iras tal vez ahí nomás se quedaban en sus mentes. ¿Nunca vieron nada extraño de la manera en la que él trataba a la niña? Nada, señorita, nada en particular. La zona donde viven los cuñados, que a la vez son pareja, es un rincón olvidado del país. Poco funcionan las comunicaciones y el solo hecho de que pueda llover entorpece cualquier tipo de interacción por horas. Aquí no hay centros de salud cercano, tampoco comisarías, y el módulo de atención a la mujer más próximo queda a 4 horas. Pero nada de eso sería necesario para esta nueva familia, hasta que hace 2 semanas un extraño robo en la casa de la pareja se convirtió en el presagio de la tragedia. Primera vez cuando primer día que dentro, se iba toda la plata. A mi esposo le han amarrado. ¿Cuánto de plata se llevaba la primera vez? Primero se ha llevado 15.000 soles más 2.000 soles. Sí, 2 semanas pasó. 2 semanas. Sí, 2 semanas pasó. De acuerdo a la fiscalía, el robo genera sentimientos de venganza en Jason Lucano, primo y a la vez hermanastro de la menor que protagoniza este hecho. Él refirió ante los psicólogos que además se sentía frustrado porque ella le atraía desde que era una niña, despertándole sentimientos posesivos, según su pericia post-hechos, que descartaba cualquier problema de salud mental en él, conociéndose parte de su relato en una audiencia. A mi prima de 12 años le sentí un afecto, un cariño desde que tenía 9 años. Me gustaba y luego me había enamorado de ella. Trataba de conversarle, ha ingresado al primero de secundaria. Me había llegado a enterar que estaba con un chico de otro colegio, entonces eso no me ha gustado para nada. Sentí una celosidad grande y yo le he reclamado. Le dije, ¿por qué estás con él? Yo quiero estar contigo. Esto parecía desconocido para el entorno de ambos. Para que haya ocurrido esto, es probable que en anteriores oportunidades él había intentado abusar de ella. ¿Ella comentó algo anteriormente? No, señorita. No, nunca le haya sospechado de esa forma, señorita. En la familia se respira hermetismo sobre el peligro que Jason generaba en su prima. Es el domingo 26 de marzo en la provincia de Atalaya. La víctima queda sola con su primo hermano Jason en la casa de su tío, quien es el padre de él. Un detalle que su madre obvia en las primeras declaraciones tras una tragedia. Estábamos cosechando café y era las 12 de mediodía, hemos ido a almorzar. Y en casa, mi esposo se fue a lavar café y yo me fui al cafetal ya que voy a avanzar. Le dejo a mi hijita solita, no terminaba de comer todavía. Como ella tiene costumbre de comer despacio. ¿Solita te queda en la casa? Solita se ha quedado en la casa, no había nada. Todos nos hemos ido a coger café ya. El pariente de ambas familias revela más detalles de la vulnerabilidad en la que se encontraba la menor y que su progenitora no precisa. ¿Desde hace cuánto la niña trabajaba en esa casa? Varias veces iba a trabajar, o sea, siempre la apoyaban sin cuidados. Y venían siempre con sus hermanitas, su mamá, venían a trabajar, pero no sé qué habrá pasado para que suceda en ese momento. ¿Qué edad tenían las otras hermanitas de la niña que también la acompañaban a trabajar? Bueno, una de ellas estará, la más pequeña, tendrá de sus 9 años, tiene la pequeñita. ¿Y estas niñas no iban a la escuela? Sí, estudian, señorita, están estudiando. ¿Y entonces en qué momento trabajaban? Los sábados, domingos, señorita, cuando es día de descanso, pero los que es sábado, domingo. Ese domingo, Jason Lucano debía ir a cosechar café con su padre, pero se queda en la misma vivienda donde está su prima adolescente, a quien le pregunta si tiene enamorado, intentando besarla, como lo describe el fiscal en la lectura de los hechos. Le digo, ¿estás con un chico? Porque le digo,
yo quiero que seas tú me perteneces. Se negaba en todo momento. Le quería abrazar y besar y no se dejaba. Entonces mi mente se nubló, algo me dio en mi mente, si no es para ti, no es para nadie. Ahí la ultraja, golpeándola en diferentes partes del cuerpo. El resto de los detalles no serán revelados porque resultan impactantes, sórdidos y fuera de cualquier narrativa que hayamos escuchado antes. Así la deja inconsciente para luego emplear elementos contusos, introduciéndole 2 punzocortantes que había adquirido antes, según relató al Ministerio Público, siendo descubierto por su padre, quien encuentra la vivienda con candado. Vengo y ya estaba así, botado en cama y sin agonía. Y no hay mi hijo. Y no hay tu hijo, no está tu hijo. Y no hay. La menor fue encontrada convulsionando, desnuda, ensangrentada. Su tío y a la vez padrastro, al igual que el hermano de su agresor, estaban nerviosos. Casi muerta, la adolescente fue trasladada al centro de salud más cercano, que quedaba a 40 minutos. Después en ambulancia, la llevan 5 horas hasta Satipo, para luego transportarla por tierra, más de 8 horas hasta Lima, presentando traumatismo encefalocraniano, concluyendo su examen médico legista, huellas de lesiones traumáticas recientes extragenitales, dando positivo para el ADN de Jason en los restos seminales encontrados en ella, impactando profundamente al personal médico. Lo que encontramos en sala de operaciones fue aterrador. Aterrador porque no se trataba de unos clavos, se trataba de unos cinceles de 16 centímetros que le habían clavado porque definitivamente había fractura en toda la zona de la sien izquierda y estallamiento con pérdida de masa encefálica en el lado derecho. Y teníamos el temor que cada vez que se saca un instrumento, acuérdense que el cerebro es masa encefálica irrigada, pero con mucha experticia de nuestros neurocirujanos, sacaron eso amarrados con pita sucia, lleno de tierra, y continúa en un coma inducido, porque lo que tenemos es que dejar que ese cerebrito no trabaje. Cuando esto ocurría, Jason Lucano Leiva fue detenido cuando huía con pertenencias de la menor, que pretendía desaparecer para desvincularse de los hechos, en una zona del país donde el Ministerio de la Mujer parece desconocer su realidad. En la zona donde todo ocurrió, ¿cuánto hay de distancia para tener alguna dependencia del Ministerio de la Mujer? Está a 4 horas de Satipo, que es el centro de emergencia que tenemos nosotros permanente. Por eso el centro de emergencia mujer queda a 4 horas. Pero por si acaso, hay muchas zonas donde sí llega el internet, sí llegan las líneas telefónicas. Nosotros tenemos la línea 100. La línea 100 es gratuita. Por ejemplo, si hubiese habido una llamada a la línea 100 en este lugar donde ocurrió este lamentable hecho, bueno hay llamado cuando ya sucedió el hecho. Lamentablemente quedaba 4 horas. Entonces mi pregunta pero cuando ya sucedió el hecho, nosotros sí podemos dar orientación. ¿Podía recibir orientación la comunidad donde vivía esta adolescente? La Defensoría del Pueblo tiene una posición muy crítica al respecto. Ahí necesitas servicios de salud, necesitas policía, necesitas los centros de emergencia mujer o la estrategia rural que pueda llegar. La línea 100 de esa zona no va a funcionar como corresponde. Necesitamos un Estado presente en comunidades donde las niñas y mujeres prácticamente están violentadas. Necesitamos presupuesto para la atención. ¿Pero dónde queda el presupuesto que se les asigna, no? Lo que pasa es que de todos los ministerios es uno de los que menor dotación presupuestal tiene el Ministerio de la Mujer. A pesar de que estamos en un país donde la violencia a la mujer es preocupante. Esa es la demanda de la Defensoría del Pueblo. Esta semana será crucial para determinar la vida de esta adolescente, quien de sobrevivir quedará con daños neurológicos. Esta es la otra pandemia, la que no debe normalizarse. Las cifras son una parte del oscuro espejo. El año pasado, 3.500 mujeres desaparecieron en el país y más de 1.600 niñas se convirtieron en madres. En el presente año, no hay esperanzas de reducir la cifra. 183 menores de 11 a 14 han tenido hijos, registrándose 33 feminicidios en lo que va del año.
Urge una educación con respeto, inculcada desde el hogar hasta la escuela, y un sistema dispuesto a ponerse en los pies de quienes hoy ven truncada a la generación del mañana. Y cuando no es la ausencia del Estado, como hemos visto en el reportaje de Angélica Villegas, es la argucia legal. El pretender pasar por relaciones consentidas y supuestamente amparadas por ley, van a escuchar el siguiente reportaje de Lorena Ormeño, lo que en virtud de la denuncia de la víctima, una adolescente de 15 años, fue una violación sistemática. Las estadísticas demuestran, siempre lo decimos acá en Día D, las estadísticas demuestran que en la mayoría de los casos de agresión, de abuso sexual de menores de edad, el agresor es alguien del entorno cercano. Es un familiar, el abuelo, el padre, el tío, el primo, pero sino una persona muy conocida de la familia y del entorno de la víctima. Entonces, Sandra Barinotto, la mamá de la víctima, dice que jamás se le pasó por la mente, jamás sospechó que algo pudiera pasarle a su hija de 15 años cuando le dijo: quiero ir a trabajar a la veterinaria porque le gustaban mucho los cachorritos, los perritos, quiero ir a ayudar a mi tío, a Raúl del Risco Zambrano, que resulta siendo el nuevo suegro de su papá, del ex esposo de Sandra Barinotto. Muy bien, tampoco, y Sandra admite con Lorena, que tampoco se le encendieron las alarmas cuando empezó a ver que su hija regresaba de la veterinaria, a veces un poco exaltada, a veces la veía llorar, otras veces incluso la vio vomitando, pero no vinculó nada con el hecho de que se iba a trabajar a la veterinaria. Además, ambas familias iban a la misma iglesia. ¿Cómo va a mal pensar, ¿no?, de esta persona? Pero su hija terminó confesando, terminó diciéndole cómo es que este sujeto 41 años mayor que ella, primero la sedujo, la acosó, luego abusó sexualmente de ella, y cuando eso ya había ocurrido, empezó a chantajearla, a extorsionarla. Le voy a hacer daño a tu familia si tú hablas, a chantajearla porque había grabado videos y, según el testimonio de la víctima, la había obligado a escribirle cartas de amor. Entonces, ¿qué es lo que dice del Risco Zambrano? Porque también participa en el reportaje. Él sigue libre porque logró escapar el día que habían ido a detenerlo en flagrancia. Trepó por los techos y se fue por una pared en el otro lado de la manzana de su casa. Y él asegura que lo que hubo entre ellos fue una relación bonita, se habían enamorado, todo fue consentido. Admite que tuvo relaciones sexuales con esta chica 41 años menor que él. Pero dice, ella fue consentido y la ley me ampara porque la ley sí reconoce relaciones consentidas con adolescentes de 14 años. ¿En serio? ¿En serio? Lorena Ormeño. ¡Sal, violador! ¡Sal, que acabamos de estar, violador! ¡Sal, hay pruebas en tu contra! Eran la rabia y el dolor de Ana Barinotto. Habían pasado apenas unas horas desde que había salido a la luz que su sobrina de apenas 15 años habría sido violada reiteradas veces por un hombre 41 años mayor, nada menos que el abuelo de su media hermana. Yendo a la iglesia el domingo, desgraciado, vergüenza de verarte. Acá está la policía y no te vas a salir, no te vas a escapar, maldito desgraciado. Has violado a mi sobrina por muchas veces, maldito. La has amenazado, maldito desgraciado. La familia, la policía y hasta la prensa esperaban la llegada de la fiscalía para ejecutar una orden de detención en flagrancia contra Raúl del Risco Zambrano, de 56 años. ¿Quién podría imaginar que en el colmo de la cobardía, en ese momento, ese hombre se descolgaba del segundo piso de una casa en la calle Trasera, a donde había llegado tras trepar los techos de sus vecinos, pues allí lo esperaba un auto en el que lo ayudaron a escapar? Increíblemente, días después, sin dar la cara, el sujeto se declaró inocente. No, nunca tuve una relación familiar. Yo la conocía en el mes de octubre, la conocí y ella se empezó a interesar por mí y dice que desde ese momento le empecé a gustar. Pero ni era una conocida ni supo de ella en octubre. Esta aberrante historia inició 5 años antes, cuando la menor comenzó a frecuentar la casa de su padre biológico, que por entonces tenía una nueva pareja y una bebé.
Su nueva familia la componía además el suegro de su papá, el abuelo de su media hermana, Raúl del Risco Zambrano. Nosotros lo veíamos de vista, pero él siempre ha visto a mi hija desde que mi hija tenía prácticamente 10 años. Ella ha ido a reuniones donde él ha estado, a comidas donde él ha estado, él ha compartido con su hija Cristina, ella siempre ha estado ahí, ha compartido momentos de familia. Y es más, ella siempre dice que él le decía ratona. En cada visita, la menor fue conociendo más a Del Risco y que en redes sociales se mostraba como casado. Él era dueño de una veterinaria en Trujillo, donde este verano la niña quiso colaborar. Siempre le han gustado los perritos. Este señor tiene una veterinaria y me pidió que si podía ir a ayudarle, ¿no? Y así comenzó todo, ¿no? En la veterinaria ha comenzado todo el acoso. Pero cuenta Sandra que en ese momento no se le ocurrió que algo pudiera pasar en la veterinaria, aunque la niña parecía extraña. Cuando ella llegaba de la veterinaria, llegaba a veces muy exaltada. Ha habido más de 3 ocasiones que yo la he encontrado en su cuarto llorando en el suelo y ella me decía que era por el tema, bueno, de mi papá, que él ha fallecido hace poco. Nunca me quiso decir el por qué, ¿no? Hubo una época que también llegó mal, estaba vomitando, no quería comer. ¿Y cómo podría pensar que algo malo ocurría en la veterinaria si el anciano y su familia acudían a la misma iglesia que ella misma y su hija frecuentaban? Tristemente, la alerta, dice, llegó de allí mismo. Cuando gente muy allegada a mí a la iglesia se entera de que mi hija estaba ahí, me llaman inmediatamente y muy asustados, porque así fue, que yo retire a mi hija inmediatamente de la veterinaria. Según cuenta, creyó que había salvado a su hija, pero no. Después que yo la saqué de la veterinaria, él me ha mandado mensajes diciéndome por qué la he sacado a mi hija, pidiéndome explicaciones. Se me acercó en la propia iglesia y me preguntó que por qué, que quería hablar conmigo. Entonces, yo no le dije nada porque ya yo pensaba que en mí dije ya la salvé a mi hija, no a tiempo, pero ya había pasado esta situación. Pero no lo supo hasta el último 21 de febrero, en que la menor salió rumbo a unas clases y no llegó. Entonces ese día, esa tarde, ella no me contestaba el teléfono. Entonces me fui hacia el Bellas Artes con mis hermanas que en ese momento estaban conmigo y efectivamente mi hija no estaba en el Bellas Artes. Cuando yo estoy saliendo del Bellas Artes, ella está ingresando, pero con una cara ya a punto de llorar y solamente yo la cogí, la metí al carro y la traje a mi casa y ahí fue donde ella me confesó todo lo que le estaba pasando. El 21 de febrero ha sido eso. El relato que me da mi hija es que todo esto ha comenzado en la veterinaria, primero con tocamientos de manos, de hombros, sobadas de espaldas, y dice que la primera vez fue en una tienda donde él le da un beso, la forzajea y la empuja y le dice, bueno, y ahora tú vas a tener que hacer todo lo que tú me digas. La comenzó a chantajear a mi menor hija. Una vez de eso comenzaron ya el abuso sexual, que ha sido en la misma veterinaria. Él ha grabado en varias ocasiones a mi hija cometiendo esas atrocidades y siempre amenazándola, ¿no? Ella me cuenta a mí que él le decía cómo tenía que tratarlo, cómo tenía que llamarlo, cómo tenía que escribirle. Todas las cosas que ella ha hecho ha sido a base de que él se las ha dicho, se las ha impuesto. De inmediato, Sandra y su hija acudieron a la policía. En su celular, la niña tenía fotos de cartas que Del Risco le pedía que le escriba y cuyo contenido, según su madre, la menor copiaba de Pinterest. Pero había algo más. Su última conversación en que, desde el mismo número de la veterinaria, él la citaba en un hostal. Ya voy, te amo, sube, espérame arriba, en recepción hay muebles, te sientas. Hola, ratona. Ese encuentro ocurrió en este hostal donde no pedían DNI a la menor, pues Del Risco era un cliente habitual. Así se ordenó su detención en flagrancia, pero aunque huyó, no pudo negar el acto sexual. Entonces juró que todo fue consentido, pues estaban enamorados. Sucedió algo bonito entre los dos. Nos enamoramos, salíamos a comer, salíamos a pasear en auto. Yo la recogía de donde estudiaba por las mañanas. Tuvimos intimidad varias veces, nunca me forcé nada. Tengo videos de ella donde estamos juntos, donde estamos cogiendo la mano, donde ella besa mi mano. Tengo cartas de amor de ella con su mano, con su propia mano. Pero usted sabía su edad, supongo, ¿no? Porque si es hijastra de su hija, supongo que usted le preguntaría cuántos años tiene, ¿no? Sí, nunca le pregunté al principio. Sí, sabía que tenía 15 y medio porque yo le pregunté cuándo cumplía 18.
¿Y le pareció a usted bien estar con una persona de esa edad? No me pareció bien. Al último no me pareció bien porque me equivoqué. Nos equivocamos ambos tal vez. Porque lo que han hecho conmigo es una vileza. O sea, han destrozado mi vida. Yo soy una persona pública, soy una persona reconocida en Perú. Y si yo en algún momento huí de acá, es porque vinieron como con 20 pandilleros, magos, a querer meterse por mi segundo piso con escaleras, a querer asesinarme, matarme, hincarme. Tenían verduguillos. Tengo videos y pruebas de todo eso. A esa señora yo la voy a hundir. Dijo ser la verdadera víctima de todo e insistió en estar amparado por la ley. Además, la ley aquí en Perú permite que una joven de 14 años para adelante puede tener relaciones sexuales consentidas hasta con un hombre de 2000 años de edad y no pasa nada. Aseguró que las pruebas del supuesto enamoramiento solo las entregaría a las autoridades. Sin embargo, en este mensaje, su hija afirmó a la familia de la menor tenerlas y haberlas mostrado a la pastora de su iglesia. Solo diré que las pruebas hablarán solas. ¿Cómo va a estar mandando videos a un hombre mayor? La pastora ha visto los videos y cartas de ella a mi papá. Él dice en las declaraciones que ellos se han conocido en octubre y es mentira porque él conoce a mi pequeña desde que ella tenía 9 años. Yo creo que él ha estado armando todo esto, él ha pedido cartas, ha pedido fotos y mi hija dice, sí mamá, él me pedía. Me cogía la mano y tomaba fotos y guardaba las fotos, me decía que borre las cosas del celular, me pedía que le hable de esa manera, que si no hago iba a sacarme los videos. Mi hija tiene 15 años, mi hija no tiene estabilidad emocional. Mi hija siempre ha sido chantajeada y coaccionada por este hombre que le tiene casi 41 años más que ella. La Fiscalía abrió investigación por violación sexual, mientras Raúl del Risco prefiere llamar error a lo ocurrido e insiste en que desde los 14 años legalmente una menor puede tener intimidad con quien quiera. Pero, ¿eso dice la ley? Eso no es exacto, por decir que es falso. Chicas de 15, 16 salían embarazadas y el chico tenía 18 años y medio, tenía 19 años y la chica tenía 16 y le hacía el médico legista o el mismo hospital o el papá de la menor le hacía una demanda de violación. Entonces, el tribunal consideró que aquí se vulneraba el libre consentimiento de los jóvenes en una relación normal. Y para la abogada y exministra de la Mujer, Rosario Zacieta, nada es normal en esta historia. ¿Tú crees que un juez le va a dar libertad a una persona, uno, que tiene 56 años y su víctima tiene 15, ¿tú crees que le va a dar libertad cuando se ha demostrado que la conocía desde los 10 años y que él es el abuelo político de la víctima y que es el suegro de su papá y es media hermana de la nieta de este hombre? Lo que dice la víctima es que él la habría obligado a grabar videos de alto contenido sexual y que le habría obligado a escribir cartas. Creo que en una carta dice arriba, ¿no? Escríbeme algo lindo. O sea, la obligaba a la víctima a que le escribiera para tener pruebas. Pero el Poder Judicial no va a echar adelante esta patraña. Ha pasado un poco más de un mes de la denuncia y tras escapar por los techos de la detención en flagrancia, Raúl del Risco está libre y en su veterinaria, aunque no acudió a la primera citación fiscal. ¿Aló? Buenas. ¿Qué tal? Por favor, señor Raúl del Risco. No puedo darle ningún tipo de declaración por ahora. ¿Cuáles son sus pruebas entonces? Es importante porque vamos a hacer un reportaje para el día domingo. Y esa señora habla porque Dios le ha dado boca, señora. ¿Ya? Pero señor, voy a ver a mis abogados. Pero señor, usted admitió haber tenido relaciones sexuales con una niña a la que le lleva más de 40 años. No habla porque tiene boca. No voy a ver, ¿ya? Hasta luego. En defensa de su hija, Sandra ha comenzado a pegar en toda la ciudad el rostro de quien llama violador y realiza plantones exigiendo que la Fiscalía programe de una vez la cámara Gesell que permitirá conocer la real afectación de su hija. Yo lo que quiero es justicia, justicia para mi hija, justicia para mi familia y que este hombre no quede impune en lo que ha hecho. Puede hacer otra niña. Y estoy segura que hay más, porque a nosotros nos han escrito, pero no quieren hablar, tienen miedo. Ella no come, ella no duerme, ella tiene pesadillas. Ella está ahorita en un tratamiento psicológico. Ella está siendo vulnerada, todos sus derechos de mi hija en este momento. No tiene fecha para cámara Gesell esta menor y necesitamos que esta niña pase por cámara Gesell, porque si no pasa por esta cámara no puede iniciar su proceso terapéutico.
Según el Ministerio de la Mujer, solo entre enero y febrero de este año se han denunciado 1.704 casos de violación sexual. En el 69% de ellos, la víctima era menor de edad. Una cifra de espanto que, sin embargo, es artificial, pues miles de abusos no se denuncian. Sandra le cree a su hija y está dispuesta a prestarle su voz en busca de justicia. Raúl del Risco Zambrano, yo no te tengo miedo, ni a ti ni a tu familia. No me importa, yo voy a seguir con esto hasta el último. No te vas a salir con la tuya. Tú tienes 41 años más que mi hija. No es posible que este hombre siga libre en las calles. Es muy peligroso. ...41 años más que la adolescente que denuncia que ha sido violada. ¿Se puede hablar de consentimiento en realidad? Lo van a determinar los jueces, y hay jueces especializados, pero ¿saben qué pasa? Que nunca van a ser suficientes para esta realidad monstruosa. El sistema judicial especializado solamente tiene 8 distritos judiciales con jueces y fiscales que han recibido, digamos, preparación para atender este tipo de casos particularmente. Solo 8 distritos judiciales para un país donde cada 2 horas se produce la violación de un menor de edad. Es que se le escapó de las manos a todos este tema. Y vivimos en un país que infelizmente parece que produce, como hongos, violadores. Y no es que el Estado no haga nada, porque les voy a contar. Susel Paredes ha elaborado un informe muy pormenorizado sobre esta situación de vulnerabilidad de niños y adolescentes frente a depredadores sexuales. Y se aprobó el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia con objetivos del 2012 al 2021. Se aprobó el 14 de abril del 2012 y entre los 4 objetivos estratégicos y los 25 resultados esperados, se suponía que iban a garantizar la protección de los niños y los adolescentes entre 0 y 17 años. Y el resultado esperado número 25 era reducir el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado entre el 2012 y el 2021, que era, ¿no es cierto?, el rango en el que se iba a aplicar esta política de Estado? Que los casos se han triplicado, y mientras que los casos se triplicaban, las penas se endurecían, porque en el 2004 las penas para los violadores de menores de edad se han ido incrementando paulatinamente, no tienen beneficios penitenciarios, ni conmutación de pena, ni indulto o derecho de gracia a los violadores de menores de 14 años. Pero, y además tomemos en cuenta que las cifras de violación sexual siempre son un subregistro. Es decir, ¿de qué nos sirve penas más duras si no disuaden al violador? Lo que pasa es que tenemos a niños y niños que crecen en ambientes disfuncionales, donde la violencia es el pan de cada día. Estamos criando adolescentes que viven en situaciones de agresión y de vulnerabilidad también permanente, que se alimentan de violencia y que consumen violencia como una forma normal de relacionamiento. En la raíz de este problema, y eso es lo que no quieren ver quienes representan a estos colectivos que dicen con mis hijos no te metas en el Congreso, no quieren ver que en la raíz de este tema está el machismo, donde el hombre crece creyendo que la mujer es una persona que está a su disposición para atenderlo, para obedecer sus designios de toda índole, y caso contrario te maltrato y te pego porque tú obedeces. Si no obedeces te cae. Y crecen viviendo así y lo absorben, y si no tienen herramientas en forma de una educación con enfoque de género, si no tienen esa educación, ¿se acuerdan esa campaña Yo sé cuidar mi cuerpo? Tan efectiva, tan eficiente, tan sencilla, pero tan eficiente en el mensaje. Se acabó, no hay más. Las chicas y los chicos viven a merced de la violencia normalizada, que absorben como esponjitas desde que son niñitos.
y no se está haciendo nada y no se quiere hacer. Y cada vez estos colectivos ultraconservadores y esta visión de la Iglesia Católica, lo lamento para todos los que esta noche que son católicos y tienen fe y que van a la iglesia y que abrazan la fe cristiana, pero lo lamento con las anteojeras de una Iglesia Católica o de una visión religiosa que dicen, no, a los chicos hay que protegerlos, no hay que hablarles de sexo, no hay que hablarles de anticoncepción, porque va en contra de los mandamientos de la Iglesia, perdón. ¿Cuántas niñas se están convirtiendo en madre, obligándolas a convertirse en madres? Y no me van a decir que una niña de 10, 11, 12 años tiene relaciones consentidas y desea convertirse en madre a esa edad. Tengo la cifra. 13% de niñas y adolescentes abandonan el colegio. ¿Por qué? 4 niñas de 10 a 14 años por día dan a luz en el Perú. ¿Y me van a decir que esas niñas quieren eso en sus vidas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos endureciendo penas si no, lejos de disuadir, parece que alentara lo más salvaje y primitivo del hombre? ¿Qué vamos a hacer en la raíz del problema? Que es en nuestras casas, con el ejemplo que predicamos, con el tipo de relacionamiento que tenemos con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestro conviviente. ¿Qué vamos a hacer desde las escuelas? ¿Qué vamos a hacer desde el sistema de justicia? 8 distritos judiciales nada más, en un país en el que abundan violadores, en un país en el que matan a las criaturas, en el que se viola a bebés, porque lo hemos reportado, en el que a una niña de 11 años le meten 2 cinceles en la cabeza porque se resistió a ser violada y aún así fue vejada sexualmente. ¿Qué vamos a hacer? Señora Dina Boluarte, ministra de la Mujer, ministra de Salud, ministro de Educación, ¿qué vamos a hacer? Señor Otárola, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el tono de la información, porque Richard Apolo nuevamente ha conseguido una exclusiva. Fray Vázquez sigue en la clandestinidad. Fray Vázquez Castillo, el sobrino de Pedro Castillo, el sobrino prófugo a quien se le atribuye haber sido este operador político, ¿no? Como que quien lograba enganchar a las empresas, a los empresarios con las licitaciones en el Ministerio de Transportes y en el Ministerio de Vivienda y en la hipótesis de la Fiscalía con la venia, por supuesto, de Palacio de Gobierno, de su tío, de Pedro Castillo. Las últimas imágenes de Fray Vázquez, antes de pasar a la clandestinidad, se registraron en un exclusivo condominio de Surco, acompañado de Samir Villaverde. Ya luego el empresario Samir Villaverde, en proceso de aspirante a colaborador eficaz, ha declarado que sí, pues que efectivamente él le pagaba el departamento, el alquiler del departamento en este condominio, le compraba relojes, le compraba ropa, le facilitaba las camionetas, ¿no? Último modelo, en fin, porque claro, todos querían estar alrededor del sobrino del presidente, la persona más cercana y a quien más oía, Pedro Castillo. Entonces, lo que muestra esta noche Richard Apolo es una declaración extensa de Fray Vázquez desde la clandestinidad y tiene mucho que decir porque él está siendo investigado en el caso de Provías del Ministerio de Transportes, donde la Fiscalía señala que se enquistó una mafia para direccionar licitaciones, como por ejemplo la del caso Tarata, el puente Tarata. Entonces, ¿qué tiene que decir Fray Vázquez sobre Karelim López? ¿Qué tiene que decir Fray Vázquez sobre Samir Villaverde? Me imagino que a esta hora de la noche y luego de escuchar las declaraciones, más de uno se quedará temblando en la policía, porque sí tiene mucho que decir sobre la presunta protección que recibió para fugar no solamente Juan Silva, el exministro de Transportes, sino también él mismo, Y lo más probable es que en los próximos días Fray Vázquez termine entregándose a la justicia porque las negociaciones con el equipo especial ya están en marcha. ¿Cuántos están temblando esta noche? La nota de Richard Apolo. Acaba de cumplir un año prófugo de la justicia, acusado de ser un hombre clave en la presunta red criminal, liderada, según la Fiscalía, por su tío, el expresidente Pedro Castillo. Tras varias semanas intentando conversar con él, el sobrinísimo decidió ayer sábado, al final de la tarde, que era momento de comenzar a contar, según él, todo lo que sabe. Hola Richard, agradezco la intención de querer entrevistarme. Está decidido, dice, a hablar, por ejemplo, de su relación con los altos mandos policiales y el papel que habrían jugado algunos generales, sobre todo al parecer,
uno en particular, buscando cuenta que algunos prófugos, como él, puedan mantenerse fuera del alcance de la justicia. Con respecto a los comandantes generales de la Policía Nacional del Perú, obviamente hay mucho que explicar y hay muchas verdades que todavía no se dicen. Y es lo que contará a continuación en este reportaje, donde el sobrinísimo presidencial no parece querer guardarse nada con respecto a este tema, como también a otro del cual se refiere por primera vez con pelos y señales, en torno a las relaciones y vínculos que en su momento tuvo con personajes como Karelyn López, Samir Villaverde y Bruno Pacheco. Están diciendo las cosas convenientes para ellos, no lo están diciendo las cosas como debió ser o como ha sido realmente. Pero además Fray Vázquez señala tener la voluntad de entregarse a la justicia para así mostrar, dice, un audio demoledor que tendría en sus manos respecto a una conversación sostenida entre él y el exministro Juan Silva, cuando ambos, cuenta, ya estaban prófugos de la justicia. Audio donde se escucha, según él, al exministro Juan Silva revelándole que colaboradores eficaces le ofrecieron tiempo atrás, a través de su defensa, que se entregue y se convierta en colaborador eficaz. Y sobre todo, culpe a Fray Vázquez de supuestamente haber cometido actos ilícitos en distintos ministerios. Tengo información que en su momento lo voy a brindar a la Fiscalía de ciertas personas que en un momento le ofrecieron dichas ayudas en su situación legal para así convertirse en colaboradores eficaces. Cuando la semana pasada en una entrevista exclusiva, Jorge Hernández Fernández, o simplemente El Español, causaba entre comillas un terremoto con sus declaraciones, este no solo contaba la amistad que lo unía años atrás con Fray Vázquez Castillo, sino además contaba que Fray se había mantenido prófugo y escondido en su casa de La Molina, con el conocimiento y protección de altos mandos policiales, entre ellos, según El Español, del excomandante general de la policía, Luis Vera Llerena, quien desde su cargo, decía El Español, había ayudado en el caso del exministro Juan Silva y pretendido ayudar en el caso de Fray Vázquez Castillo para que ambos fuguen del país. Bueno, acá hay un dato muy importante. Si bien es cierto, yo por ejemplo con Silva no tengo nada que ver, no lo conozco, el día que, bueno, si cae, no es mi problema, pero hablará y dirá quién le ha ayudado en la fuga. Y te vas a sorprender. Y son muchos de los generales que tú conoces. Así es. O sea, Vera ayudó a que estos se fugue, Silva. Podría ser. Es más, cuando venga Fray va a hablar varias cosas que... ¿Quién ayudó a la fuga? Así es. ¿Y es lo que te dijo? O quién le ofreció para escaparse. Ayer sábado fue el propio Fray Vázquez quien no solo corroboraba lo dicho una semana antes por su protector, amigo y hoy colaborador eficaz, Jorge Hernández. Respecto a Vera Llerena, a Fray le parecía, dice, inverosímil como el excomandante general de la policía hoy en día salga a los medios de comunicación negando su presunta participación en la fuga y protección de prófugos de la justicia. Que en los últimos días han salido ciertos personajes a decir pues que lucharon contra la corrupción del presidente Pedro Castillo. Hay gente que han ocupado altos cargos en instituciones y que ahora pues se hacen las santas palomas. El sobrinísimo de Pedro Castillo, por quien la justicia ofrece actualmente 60.000 soles por su captura, refiere que muchos de aquellos que hoy denuncian públicamente haber luchado supuestamente contra la corrupción en el gobierno de su tío Pedro Castillo, parecen olvidar que, por el contrario, fueron ellos los que, a decir de Fray Vázquez Castillo, cometieron actos ilícitos y se favorecieron de mala manera, en este caso, dice, de la Policía Nacional. En ese sentido, pues yo pido a la Fiscalía que me permita dar mi declaración, pero con el debido proceso, respetando mis derechos a la defensa principalmente. Yo rechazo rotundamente ser parte de una organización criminal y ser parte del brazo operativo de confianza del presidente Pedro Castillo y así poder obtener algún beneficio ilícito.
Según la Fiscalía, habría existido entre Fray Vázquez Castillo y Samir Villaverde una estrecha relación que se evidenciaría que a cambio de dádivas y regalos, como alquileres de departamentos o la disposición de camionetas e incluso, dice la Fiscalía, boletos aéreos pagados por la empresa de Samir Villaverde en favor de familiares de Castillo y Fray Vázquez, son evidencia clara de la existencia de un juego de pared perverso y corrupto entre los sobrinos del presidente, sobre todo del hoy prófugo Fray Vázquez y el empresario Samir Villaverde. Sin embargo, Vázquez Castillos sostiene que eso no es cierto, que por el contrario, Samir Villaverde, convertido hoy en colaborador eficaz, se habría aprovechado de él para conocer funcionarios en distintos ministerios, con los que luego buscaba, sin él saberlo, negociar al parecer coimas a cambio de licitaciones de obras. Se dice pues de mí muchas cosas, obviamente, ¿no? Que dice que yo era la persona quien tenía el acercamiento de empresarios, funcionarios, pero hasta el momento no hay una prueba contundente. Se dice mucho de mi familia, pero yo creo que tarde o temprano las investigaciones van a llegar a su punto. Con respecto a mi relación al señor Samir Villaverde, pues el señor llegó de la mano del señor Bruno Pacheco, con una intención, pues obviamente que todos ya sabemos que no ha sido la más favorable, ¿no? Porque a nosotros en un inicio se acercó diciendo que tenía pues su fundación que daba ayuda social. En ese sentido nosotros hemos tenido un acercamiento, pero de mi parte niego rotundamente que haya sido para tener algo ilícito, obtener algún beneficio que no sea en base a lo que es lo legal. Pero hay más. Cuando la semana pasada entrevistamos al Español y nos reveló que Fray Vázquez Castillo estuvo escondido largo tiempo en su casa y nos mostraba fotos de la estancia de este en aquella casa, buscamos esta semana a través del Español tener una entrevista cara a cara con el prófugo Vázquez Castillo, algo que se frustró. Luego surgió la posibilidad de una llamada, pero el miedo de Vázquez Castillo de ser rastreado por la policía lo hizo desistir. Finalmente, el envío de 4 videos sería la forma que encontró para comunicarse con nosotros y decir su verdad, y no la versión engañosa y distorsionada que refiere colaboradores eficaces como Karelín López, Samir Villaverde y Bruno Pacheco vienen contándole sin sustento alguno a la Fiscalía. Para Vázquez Castillo, estos 3 colaboradores eficaces, estratégicamente, entre comillas, vienen calzando sus testimonios con el objeto de deslindar responsabilidad penal en actos ilícitos y tratando, supuestamente, de culparlo solamente a él. Se ha venido diciendo una tanda de cosas, ¿no? Pues, pero como yo me he mantenido hasta el momento en esta situación, pues han dicho lo que han querido. Sin embargo, pues estoy seguro que hay cosas que todavía no lo saben las autoridades. En ese sentido, pues yo estoy esperando para que lleguemos a un punto donde se pueda concretar y pueda yo presentarme a la Fiscalía y pues desenmascarar a estos supuestos colaboradores eficaces que han venido pues distorsionando las investigaciones en favor de ellos. Esta imagen de Karelín López que destapó la casa de Zarratea y esa oficina entre comillas clandestina, usada por Pedro Castillo para cometer, según la Fiscalía, actos ilícitos, fue la que permitió también ver a Fray Vázquez Castillo bajar de una de las camionetas de propiedad de Samir Villaverde y entrar a dicha casa. Según la colaboradora eficaz Karelín López, cuando visitó la casa de Zarratea lo hizo a pedido de Bruno Pacheco, quien por entonces, envuelto en el escándalo de los $20,000 encontrados en el baño de su despacho, dinero aparentemente pagado por una coima en los ascensos policiales, Karelín le dijo a la Fiscalía que aquella noche fue en busca de una resolución que supuestamente firmaría el entonces ministro de Defensa Juan Carrasco, para que Pacheco fuese nombrado como personal altamente calificado de dicho ministerio, lo cual permitiría, en adelante, demostrar a la Fiscalía que Pacheco tenía arraigo laboral. Un documento que le dijo López al Ministerio Público se lo darían en la casa de Zarratea. Se dice que mi persona pues mantenía reuniones incluso con la señora Karelín López, yo la cual rechazo rotundamente porque la única vez que yo lo vi fue cuando ella fue a dejar información a la casa de Zarratea, pero información que tampoco me la entregó.
Fray Vázquez Castillo estaría dispuesto a seguirle los pasos a su amigo Jorge Hernández y convertirse próximamente en colaborador eficaz de la Fiscalía, en un caso que poco a poco se viene cerrando y dejando en evidencia detalles hasta ahora no conocidos en una presunta telaraña que habría funcionado en distintos entes del Estado durante el gobierno del hoy detenido expresidente Pedro Castillo. He venido teniendo un acercamiento ya con el equipo especial de la Policía Nacional para poder así tener un acercamiento ante la Fiscalía y llegar a un punto donde que me permitan pues declarar y decir las cosas en base a la verdad, ¿no? Para poder así desenmascarar a tantos personajes que el día de hoy pues se hacen ver entre la opinión de los peruanos como si fueran pues los que nunca hicieron nada, ¿no? Bueno, hay que decir algo que es obvio, ¿no es cierto? Es una obviedad. Quienes se acercaron a los sobrinos y al entorno familiar de Pedro Castillo, del expresidente Pedro Castillo, lo hicieron con intenciones muy claras. Si Samir Villaverde hoy es aspirante a colaborador eficaz, es porque va a admitir comisión de delito y va a entregar pruebas que demuestren quiénes más fueron participantes activos en la comisión de ese delito. En esa misma línea, Bruno Pacheco, en esa misma línea, si el señor Fray Vázquez decide entregarse, también, porque de otro modo es entregarse y someterse a las investigaciones sin aceptar colaboración eficaz y se irá preso preventivamente hasta que se demuestre inocencia o culpabilidad. El señor dice, se me acercaban con intereses malsanos, yo no sabía. Y entonces, ¿por qué aceptaba que le pagaran el departamento en este condominio exclusivo en Surco, los relojes, los carros que él usaba que no eran de su propiedad? Un salto cualitativo en su vida tuvo el señor Fray Vázquez, que del Fundo Kendo del Callao pasó a una zona exclusiva a vivir y que pudo pagar en pocos meses una deuda que tenía. Una deuda, de pronto todas las deudas que tenía el señor Fray Vázquez mágicamente las pudo pagar, que se calcula, según una denuncia periodística, haber recibido casi 100.000 soles supuestamente provenientes de fuente ilícita. Todo eso está en investigación. Entonces, todo eso tendrá que explicarse. Pero no es el único que va a tener que responder ante la justicia si está en este proceso. Para quien también han pedido 36 meses de prisión preventiva es para el expresidente de Petroperú, Hugo Chávez. Hugo Chávez, y esta es la carpeta fiscal de Marita Barreto, que ha hecho este pedido de prisión preventiva porque este personaje en libertad representa un peligro para las investigaciones y en la enumeración de elementos de convicción que caracterizan el peligro de obstaculización está que el señor, según la fiscal Marita Barreto, ordenó la modificación de información y destrucción de registros de elementos de prueba, pero además estaría influyendo en testigos para modificar sus declaraciones. Entonces, esto sí es peligro procesal. Y esa es una de las tres o de los 4 factores que deben concurrir para que se pida prisión preventiva. Que la prognosis de la pena supere los 4 años, que haya suficientes elementos e indicios de que la persona investigada ha cometido el delito y que haya peligro procesal, ya sea de evadir la acción de la justicia fugando o ya sea obstruyendo la acción de la justicia, destruyendo pruebas, medios probatorios o pretendiendo coaccionar testigos. Me lo sé porque infinidad de veces hemos entrevistado a abogados y nos han dado esta lección sobre cuándo corresponde pedir prisión preventiva. La audiencia se verá mañana en función de esta carpeta fiscal extensa y sustentada de la fiscal Marita Barreto. Muy bien, y con esto nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y lo que viene a continuación saca roncha. ¿Qué les puedo decir? César Cornelio, hace unas semanas, nos mostró aquí en Día D cómo es que efectivamente el narcotráfico había financiado a estas acciones violentas que se encaramaron sobre la movilización social de inicios de año, ¿correcto? Bueno, resulta que en esta operación Patriota, el golpe más exitoso que ha dado nuestras Fuerzas Armadas a los remanentes de Sendero Luminoso, también tuvo intentos de sabotaje.
y tuvo intentos de sabotaje porque se sospecha que malos elementos de la policía habrían filtrado información a las huestes de Víctor Quispe Palomino, camarada José. Y lo que vamos a tener al volver de la pausa en Día D son videos y grabaciones inéditas en las que se puede ver y escuchar cómo es que celebran y aplauden el que la operación se haya frustrado, entre comillas, cómo se disponía, ¡hey, alertas, nadie se mueva porque viene el operativo! Traición, traición artera a un país puesto en jaque por la violencia y por la criminalidad de Sendero Luminoso y del narcotráfico. Vamos a regresar con esto aquí en Día D. No se muevan. Esta noche en Día D. Filtraciones, traiciones y claves secretas en la Operación Patriota. Si se comprueba el delito y si les corresponde que sean eliminados, muertos o fusilados, que se proceda de acuerdo a ley. Además, el milagro de los hongos, un sabroso producto de exportación que impulsa el desarrollo en la Sierra de Lambayeque. Cuando vendemos, sí, pues con esa platita compramos algunas cosillitas. Y también, educación en estado de emergencia. El drama de los colegios piuranos dañados por las lluvias y una luz de esperanza en acción para millones de alumnos con ganas de aprender y triunfar. Una lluvia más, todo esto se va a venir abajo, ¿no? Esa es la preocupación, que nuestros estudiantes están en riesgo. La traición como moneda de cambio parece ser una mala hierba difícil de extirpar en la policía y en las Fuerzas Armadas. Antes de la pausa le decía cómo aquí César Cornelio demostró que efectivamente lo que se sospechaba, el narcotráfico había financiado todas las acciones violentas durante las movilizaciones de inicio de año. Organización narcotraficante que además contaba con la colaboración de malos elementos del ejército y de la policía que les filtraba información. Muy bien, resulta que la Operación Patriota, que es este operativo organizado por más de 2 años por las Fuerzas Armadas en coordinación con fiscalías especializadas, también pretendió ser saboteado. Y es que se sospecha que nuevamente malos policías habrían filtrado información a las huestes de Víctor Quispe Palomino, y esta operación hasta en 2 oportunidades hubo que suspenderla. Bueno, esta noche va a haber audios y videos exclusivos, inéditos, que confirmarían estas sospechas. Van a escuchar a la camarada Olga, que es la responsable del cobro de cupos a los narcotraficantes, disponer que todas las columnas de Sendero Luminoso permanezcan en estado de sitio, porque habían sido alertados. Escucharán las palabras exactas de la camarada Olga. Sin embargo, Patriota, este operativo, recordarán ustedes que para Pedro Castillo en Palacio de Gobierno pasó, pero lo pasó por agua tibia, un poco más y lo hubiera echado bajo la alfombra. Nada, no hubo el reconocimiento que debieron tener las Fuerzas Armadas y la policía por este operativo que atacó el centro neurálgico, el centro de control de Víctor Quispe Palomino. Se incautaron armas, municiones, videos, pero lo más valioso, la computadora de Víctor Quispe Palomino con todos los videos, todos los registros que les permiten a la policía hoy seguir haciendo trabajo de inteligencia. La historia jamás contada de esta traición y de estas filtraciones en este reportaje exclusivo de César Cornelio. En los siguientes minutos, la historia nunca antes contada de la Operación Patriota. Secretos militares que hoy salen a la luz y dan cuenta de filtración de información de operaciones militares en el Brain. Documentos secretos del ejército encontrados en las laptops del líder de las huestes de Sendero Luminoso, alias camarada José. Para que sus proyectiles escriban la historia, porque no existe otra historia contraria. En tus manos se agita la bandera de la revolución. Y una interceptación de comunicación a la terrorista Olga, que alerta a sus camaradas estar en estado de sitio un día antes de la operación. Ya estamos alertados, más bien hay que estar como roca. Esta operación, la importancia y relevancia es el golpe que nosotros le damos a esta organización y mire usted todo lo que logramos. El golpe es fuerte.
El planeamiento de la Operación Patriota data desde hace 2 años. Como ustedes han podido ver, la directiva del Comando Conjunto data de noviembre del 2021. Desde ahí, nosotros estamos preparando a nuestro personal con anticipación. Hemos tenido, por supuesto, operaciones previas de reconocimiento. Hemos estado dando cumplimiento a todos los protocolos y espacios de la carpeta fiscal. Fuentes del Ministerio de Defensa nos informaron que la operación militar no contó con la participación total de la policía, debido a desacuerdos entre los altos mandos de cada arma. Por consiguiente, la Fiscalía de la Nación, por primera vez, emitió una resolución de coordinación el 16 de marzo del 2022 para que un equipo de fiscales trabajara con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas, marcando un hito en la historia del Ejército. Los fiscales garantizarían la transparencia y legalidad en las operaciones militares. Mientras las coordinaciones de las operaciones militares se iban planeando desde el Comando Conjunto en Lima, en el Braen, en medio de la selva, retumbaban las risas y gritos de los miembros del militarizado Partido Comunista del Perú. Aunque el barro los cubra y el sol les haga sudar, sus crímenes no desvanecen ni se pueden borrar. En la celebración también participó alias Camarada Olga, tercer dirigente responsable del cobro de cupo a los narcotraficantes, comandante del pelotón de mujeres. A su lado, alias Camarada Dino, experto en el arreglo y mantenimiento de las armas. En la tarima principal, Víctor Quispe Palomino, líder del grupo terrorista, observaba sereno el evento. Ni risa ni gesto de alegría. El traslado de la cocaína de los narcotraficantes al extranjero era su única preocupación. Este video fue grabado por un miembro de la columna armada. Desde lejos vigilan y custodian las rutas de la droga en el Brae. Las imágenes fueron encontradas en las laptops de uso personal del líder terrorista. No, me refiero a granadas. El Comando Conjunto había acordado que la Operación Patriota se dé en abril, pero se vieron obligados a detenerla ya que interceptaron comunicaciones de los terroristas. Los terroristas sabían que los militares iban por ellos. Entonces, el Comando Conjunto decide abortar la misión. Se suspende porque sospecharon los elementos que iban a conducir y ejecutar la operación de que había habido infiltración o filtración de la información. Contrainteligencia actuó de inmediato y recomendó: no están dadas las condiciones desde el punto de vista de seguridad porque al parecer hay filtración de información. ¿Es terrible? Sí, es terrible. ¿Es malo? No, es muy malo que por producto de deficiencias humanas se filtren informaciones de tanto valor para la patria y la seguridad nacional. La operación fue cancelada 2 veces, la primera por condiciones meteorológicas y la otra por este informe de inteligencia del 17 de abril del 2022, donde da cuenta que los terroristas tenían información del ataque militar. La comunicación se da en clave. Sacha Villarroel, un ex agente encubierto de la Fiscalía, logró infiltrarse en las filas de los senderistas y realizó más de 20 ingresos a sus campamentos en Vizcatán. Durante su tiempo en el grupo, pudo convivir con los terroristas y detalla las formas como se comunicaban. Por ejemplo, llegaban a un cerro, activaban su equipo y se comunicaban por intermedio de claves. Y una vez que se comunicaban, apagaban el equipo y continuábamos la ruta, ¿no? ¿Cuáles eran las claves? ¿Eran números? ¿Eran letras? ¿Cómo? Bueno, yo siempre escuchaba que decían Roma, Roma, con números, oro, oro, con números. Este es el cuadro de claves de comunicación de los terroristas. Este documento le pertenece a alias Camarada Antonio, segundo responsable de la comisión militar del grupo terrorista.
Aquí se puede apreciar el significado de todas sus claves. 10. El movimiento del enemigo es en convoy. 17. Hay armas para comprar. Cada año ellos tienen una reunión general del partido y el que lidera, el que dirige es el camarada José, este terrorista, tanto con su hermano que ya falleció, Raúl, y bueno, principalmente entre las cabezas principales son los que ellos desarrollan toda la estrategia, ¿no? Esta es la comunicación en clave que fue enviada por alias camarada Olga a sus huestes terroristas. Gracias a este cuadro, el personal de inteligencia del Comando Conjunto pudo descifrar lo que decía. Por ejemplo, la terrorista mencionaba Roma, 40, 26, 35. El mensaje enviado por Olga a sus huestes terroristas era estado, sitio. ¿Qué significa el estado de sitio para ellos? O sea, ellos ya pues están preparados para cualquier operación que hagan, para poderlos emboscarlos en los sitios estratégicos que ellos ya tienen información que hayan recibido, dónde va a ser, digamos, la operación. ¿Cómo podían saber los terroristas afincados en Biscatán el día del ataque de las Fuerzas Armadas? Es de que algunos malos elementos de la policía que estaban integrando las patrullas habían cometido un delito de infidencia. Esta imagen es una captura de pantalla que fue tomada a la laptop personal del líder terrorista alias camarada José. Los comandos, al ver que el líder terrorista tenía en sus archivos la Operación Patriota, sabían que uno de sus compañeros había cometido traición. La ubicación es en el disco G. Este archivo fue abierto el 5 de mayo del 2022, 3 meses antes de que la Operación Patriota comenzara. Esa última acción militar en agosto no fue filtrada, pero Víctor Quispe Palomino sabía que pronto irían por él. Si se comprueba el delito de que han contribuido con organizaciones terroristas, se configura el delito de traición a la patria. Y si les corresponde que sean eliminados, muertos o fusilados, que se proceda de acuerdo a ley. En las laptops de alias camarada José se hallaron varios videos que datan del 2021. En estos videos se puede observar cómo el grupo terrorista celebra su convención anual, en la que entregan directivas a sus miembros y conmemora sus delitos a través de risas, bailes y festividades. Otros archivos encontrados en la laptop personal es este documento que titula Campaña y contracampaña política y militares de cerco de aniquilamiento. Es un registro prolijo y pulcro de todos los ataques realizados por estos grupos terroristas a los policías y al ejército peruano. Armas confiscadas por el Ejército Popular Revolucionario al helicóptero Mi-17. Cohete Rocker desmontado del helicóptero desplomado en Huancayo, 27 de octubre del 2009. Las organizaciones criminales que operan en el Braen vienen captando fácilmente a miembros de las Fuerzas Armadas. Esta semana, la policía capturó a 2 oficiales del ejército, el teniente John Salazar y el capitán Wisman Huanca. Ambos trabajaban en el batallón contraterrorista de Villa María. Ellos proporcionaban información clasificada de acciones militares al capo de la droga Jove Aucatoma Leche. El capitán Huanca envió este itinerario de viaje de una avioneta militar a los narcotraficantes, que después, según la información de la Fiscalía, los narcos entregaron el informe al líder terrorista Víctor Quispe Palomino. Es necesario llevar a cabo una reestructuración inmediata del trabajo y el personal militar en el Braen, debido a que acciones como las presentadas manchan el honor del glorioso ejército peruano. Hacer patria en medio de la adversidad. Adversidad es esto, que tus propios compañeros de armas te traicionen,
pero adversidad también es las lluvias potenciadas por Yaku, que se convirtieron en un diluvio bíblico y que sigue causando estragos. Y sin embargo, en la sierra de Lambayeque, la lluvia es un bálsamo que permite un emprendimiento que hoy se ha convertido en una empresa exportadora. De eso se trata el reportaje de Percy Guzmán en la sierra de Lambayeque, como les decía, donde se cosechan estos hongos que pueden alcanzar los 30 centímetros de diámetro y que tienen alta demanda en las cocinas más exigentes de Europa. Entonces el reportaje de Percy es de esas notas redondas que tienen de todo, tienen mucha emoción. Porque como les decía, producto de las lluvias, las quebradas se habían activado y han hecho el recorrido en carro hasta los más de 3.200 metros sobre el nivel del mar, donde está la comunidad donde cosechan estos hongos, y hasta ahí llegó los Percys, porque ha sido Percy Guzmán y Percy Gamboa el camarógrafo. Pero además la alegría, ¿no?, de ver cómo los Percys fueron recibidos con tanto cariño por su anfitriona, por Virginia Cruz, que los acogió como si fueran parte de su familia, y luego la satisfacción, el orgullo de ver esto, efectivamente, el emprendimiento que se ha convertido en una empresa exportadora de un producto de primera calidad, que está conformado en su mayoría por mujeres, 70% de mujeres son las colaboradoras de esta empresa, y que ahora, gracias a esta empresa, pueden pagarse estudios universitarios, a ellas mismas, a sus hijos, hacer mejoras que antes eran imposibles. El tema de estos hongos son los hongos con los que el ingeniero químico César Guamán jugaba cuando era niño, y luego ya grande y graduado empezó a investigar sobre estos hongos que crecen al pie de los pinos, de los bosques de pinos, ahí en la sierra de Lambayeque, y descubrió no solamente que eran comestibles, sino que podían exportarse. Pero claro, para eso recorrió un largo trecho, porque lo que antes se hacía artesanalmente hoy cumple con todos los estándares internacionales que les han permitido exportar. Y Percy Guzmán fue testigo de excepción de ese primer cargamento que salió rumbo a Francia. Como les dije, un reportaje redondo. Este es un verdadero tesoro. Nos encontramos a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar, en lo más alto de la serranía de Lambayeque, en Chiclayo. ¿Por qué? Porque vamos a conocer este producto que se ha convertido en la delicatessen gastronómica de Europa y que le está cambiando la vida a toda una comunidad. Con ustedes, Su Majestad, el hongo. Para conocer esta maravilla de la naturaleza, tuvimos que madrugar para salir de Chiclayo por carretera hasta el distrito andino de Incahuasi. Viaje que normalmente dura unas 3 horas y media, siempre y cuando las lluvias no afecten la ruta. Nos encontramos en la quebrada Zincate, o conocido también como el río Colán. Ha crecido el caudal del río y esto nos impide poder cruzar. Por estos meses esta quebrada siempre aumenta, sí. ¿Siempre aumenta? Siempre aumenta. Según usted, su experiencia, ¿en cuánto cree que pueda bajar el caudal? ¿En cuánto tiempo? Este caudal, bueno, de aquí a unas 3 horas ya puede bajar. ¿Unas 3 horas recién? Sí, siempre. Observando el camino de otras camionetas que pasaban por la hondonada, nos animamos a cruzar por la cargada quebrada de Colán. Cuesta arriba nos encontramos con muchas dificultades por el enlodado y resbaloso camino. Hasta que la neblina nos alerta que estamos en uno de los lugares más altos de esta parte de la Sierra Lambayecana y por consiguiente que hemos llegado a nuestro destino, la comunidad de Piedra Parada en el distrito de Incahuasi, un lugar donde la calidez de su gente nos hace olvidar el penetrante frío. Esta es mi casita, sí, pasen. Gracias. Aquí vivo con mi familia, aquí cocino con leña. Ya. ¿Ahora qué está preparando, por ejemplo? Papita. ¿Y qué toman de desayuno? A ver, enséñeme. Papita, queso y su agüita. ¿Y su agüita de qué? De muña. Te invito más bien. Ah, qué rico, sí. ¿Quiere que acompañe la mesa con ustedes? Sí. Bueno, pues no le vamos a decir que no, ¿no?
Doña Virginia de la Cruz está feliz no solo por nuestra visita, también por las nuevas oportunidades que tiene gracias al sagrado hongo que crece en los cerros de su comunidad. Me siento feliz, está cambiando, con el hongo nos ayuda bastante. Estoy ganando plata y estoy haciendo estudiar a mi hijo. ¿Y usted le va a pagar la carrera universitaria? Sí. Pero ¿quién es el gestor que encontró en el hongo la emprendedora idea para promover este producto que crece en abundancia en época de lluvia? César Guamán de la Cruz es ingeniero químico y estudioso de este fruto de tierra. Antes nadie quería sembrar pino, porque decían, no, malogra el suelo. Cuando yo era niño, jugaba con estos hongos. Antes no sabíamos que eran valiosos. Ya para el año 2007-2008 entendimos que estos hongos eran comestibles y muy apreciados en el mercado. En realidad esto es el fruto del hongo. El hongo es este blanco que ven acá abajo. Ese es el hongo. Eso se adhiere a la raíz de pino mediante un mecanismo llamado simbiosis. Y gracias a esta buena simbiosis, a esta especificidad que se ha logrado en el Perú, podemos encontrar setas, o sea, el fruto del hongo, estas setas de este tamaño que en este caso ni en Europa encuentras, y aquí sí puedes encontrar estos como de 30 centímetros de sombrío. Desde hace 18 años, César es fundador de la asociación Micológica Simbiosis Perú, una empresa que en sus inicios recolectaban el hongo de manera precaria hasta cumplir con los años con los requisitos que exigía el programa de Agroideas, logrando aplicar al primer plan de negocios para estandarizar la calidad del producto gracias al riguroso trabajo de las Guarmis de Piedra Parada. Hoy agrupamos más de 49 socios, los hemos encontrado en plena faena. Tenemos a la señora Dina, a la señora Andrea, acá a la señora María Ávila, a la señora Vanessa y acá a mi prima que también con ella lo iniciamos. Acompañamos a estas mujeres que lucen orgullosas sus coloridos trajes tradicionales a la faena de recolección en lo más alto de las lomas de bosques de pino donde crece el hongo. 10 a 20 centímetros. Ya, se forma ahí. Nunca se forma al costado, sino acá. Sí. ¿Y ese hongo ya está listo ya para sacarlo? Sí. ¿Y qué hacen después cuando lo sacan de ahí? ¿Qué haces tú? Lo pelamos así. Ah, lo pelas primero. Después de la cosecha, llevan los hongos silvestres hasta uno de los 39 secadores solares estilo túnel que Agroideas colocó en toda la comunidad de Piedra Parada. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Estamos picando delgadito, delgaditos para que se seque más rápido. ¿La economía está mejor? Ah, sí, sí. ¿Más platita? Ajá. Y cuando vendemos, sí, pues con esa platita compramos algunas cosillitas. ¿Cómo te sientes cuando trabajas haciendo esto? Alegre. ¿Alegre? ¿Por qué? Porque hay platitas, pues. Quien supervisa el trabajo de estas responsables mujeres emprendedoras es el técnico y socio de Simbiosis, el señor Walter de la Cruz. Realmente nos ha cambiado la vida demasiado. Antes no teníamos, casi en estas épocas de lluvia no teníamos dónde trabajar, mucho migrábamos, nos íbamos a Ferreñafe, a trasplante de arroz, muchas cosas. Pero hoy en estos tiempos ya tienen un recurso económico. La cadena de producción continúa en la planta con tecnología de punta que Simbiosis ha logrado instalar en Ferreñafe, gracias también al apoyo de Agroideas. Este proceso es una zaranda vibratoria que nos permite separar pajas, polvos finos y pasar a la siguiente etapa, que es la mesa transportadora, en donde seleccionamos. Normalmente este vibra y va cayendo. Y acá es en donde verificamos, por ejemplo, que no pase alguno que tenga alguna imperfección como esta, ¿no? Esto se va separando. Si tiene un porcentaje de humedad elevado, lo que va a hacer es que lo distribuimos en estas bandejas y lo cargamos al deshidratador. Deshidratado, lo que hacemos es sacarlo y va a la faja elevadora para el proceso de envasado. Esto va a ir elevándose y va subiendo y va ya a los sacas de papel craft. ¿Cuánto es la cantidad que ingresa? 15 kilos. Al día estamos envasando 400 kilos.
Y este es un saco de 15 kilos que va para almacenamiento. Es importante destacar que el 70% de la mano de obra en esta planta está liderado por responsables, jóvenes mujeres trabajadoras. Como practicante caímos acá junto a mi compañera y hoy por hoy soy pues la encargada de proceso, la que dirijo, la que está encargada, mejor dicho, ¿no? Y ella pues está también encargada de calidad. Lo que yo hago es seleccionar y dirigir a mi personal, ¿no? Ya, y vas dirigiendo. ¿Cuánto personal tienes a tu cargo? 8 por decirse. Aquí también conocimos la chamba de la recolectora María Suero, la joven quechua hablante que trabaja a tiempo completo para poder pagarse sus estudios profesionales. ¿Y qué es lo que estás estudiando? ¿Y estás orgullosa de tener este trabajo? ¿Sí? Todo esto es gracias también a la empresa privada, quienes apuestan con mucha responsabilidad social por la sostenibilidad de toda la cadena de producción. Lo más difícil es hacer empresa en el Perú. El hongo no solamente representa un alimento, representa una comunidad, que las familias dentro de la comunidad puedan tener recursos para mantener este campo de pino que necesita inversión que sea sostenible en el tiempo. Este empresario no solo invierte en la comida deshidratada en base a los hongos, también es el gestor de la primera exportación de este producto para Europa. Estamos sacando un contenedor de 20 pies que puede llevar un máximo de 6 toneladas. 6 toneladas. Son 400 sacos de 15 kilos cada uno. Acá estamos haciendo una alianza que la llamamos libro abierto, ¿ya? En las cuales cruzamos toda la información y compartimos la ganancia. Siendo la primera vez que salía una importante carga de sacos con hongos para Francia, muchas autoridades se hicieron presentes. Nuestra visita coincidió con la ceremonia por la suscripción de 6 convenios en el marco del programa Compunche Perú. Un esfuerzo de los pequeños productores por llevar adelante sus negocios, sus agronegocios y el Estado apostando por el desarrollo de estos mismos. Aquel día, un camión cargado de sueños y esperanzas salió de esta planta en Ferreñafe para la primera exportación de 6 toneladas de hongo comestible. Este hongo silvestre comestible Percy tiene 25 gramos de proteína, ¿no? Para que tengas una idea, es la cantidad de proteína similar a lo que tiene un filete de carne o de pollo de pescado y también similar cantidad a lo que tienen las menestras, ¿no? Y esto ayuda al crecimiento, a la recuperación muscular, a todos los procesos donde las proteínas están involucradas. Y además es buena fuente de minerales y vitaminas, como el hierro, que es muy importante, como el potasio, también tiene sodio, pero en baja cantidad, no es un producto con excesivo sodio. Para conocer el verdadero sabor de este hongo, el chef chiclayano Ernesto Goicoechea nos presentó 4 deliciosas opciones que con mucho gusto probamos. Tenemos un ceviche de hongos ¿Ya? a la chiclayana, acá tenemos un sashimi de hongos, ¿Ya? estilo Nikkei, y acá tenemos un lomo saltado, algo más criollito. Ojo, es hongo, no es la carne. No es la carne. Eso fettuccini con lomo fino y hongos incahuacinos a los 3 quesos. Ay, ay, ay. Desde abajo. Maestro, desde abajo. Desde abajo con el quesito. Maestro, y el tocino. Quiero que lo pruebes. Lo vamos a darle con todo. Una conjunción de sabores espectacular. Nacidos en Incahuasi para el mundo. Imagínate lo que tenemos acá nosotros. Mira. Esta maravilla. Esta maravilla es el sabio regalo de la naturaleza que estos incahuasinos han sabido trabajar desde cero con mucho esfuerzo. Son historias que nos cuentan sobre círculos virtuosos, maravilloso, ejemplos a replicar. Nos vamos a la pausa y lo que viene no es tan alentador, o quizás sí, porque cuando el Estado no responde, entonces la sociedad civil se activa. Y el estado de los colegios en el norte del país, que sigue estando azotado por las lluvias, es para llorar,
Regresamos con un reporte pormenorizado que hizo César Cornelio en su visita a las escuelas en Tumbes y Piura, aquí en Día D. Esta noche en Día D. Educación en estado de emergencia. El drama de los colegios piuranos dañados por las lluvias y una luz de esperanza en acción para millones de alumnos con ganas de aprender y triunfar. Una lluvia más, todo esto se va a venir abajo, ¿no? Esa es la preocupación que nuestros estudiantes están... El reportaje de Percy Guzmán que vimos antes de la pausa fue un informe que nos llenó de ilusión. Bueno, el de César Cornelio, que hizo un recorrido por las escuelas de Piura para ver la situación de la infraestructura, parece literalmente un parte de guerra. Lo que han encontrado es tan dramático como indignante. Aulas prefabricadas con paredes de triple A punto de colapsar. Agua de lluvia estancada que es utilizada para jalar los inodoros e incluso también para que los alumnos se laven las manos. Colegios de material noble, sí, pero que se caen a pedazos y que no tienen ni luz ni agua. Maestros que tienen que dictar clases bajo el calor aplastante del verano en el norte y acosados por enjambres de moscas. Maestros y alumnos, ¿quién se puede concentrar así? ¿Quién? Pero en esas condiciones estudian los niños en Piura. Estantes vacíos porque el material educativo que el Minedu debió repartir oportunamente y que ya con el inicio de clases debería estar en cada uno de los colegios de todo el país, pues no llega. Y entonces las profesoras, ¿qué hacen? Sacan fotocopias con su dinero para que no le cueste nada a los chicos. Aulas multigrado donde unen a chicos de 3 grados distintos y las profesoras haciendo malabares para dictarles las clases. Es francamente desolador, es desolador. Y frente a esta situación en la que parece que el Estado simplemente decide dar la espalda, porque a Piura llegó la presidenta Dina Boluarte con algunos ministros a decir, vamos a venir, vamos a traer la ayuda, y no pasa absolutamente nada, pues la sociedad civil se pone de pie y hace lo suyo. Ese es el reportaje de César Cornelio. Por el momento se están estudiando en esta aula, pero como ustedes ven, hemos sido afectados, ¿no? Por las lluvias. Como ustedes ven, acá tenemos un lavador lleno de agua por las goteras, ¿no? Además, pues afectado, como son aulas prefabricadas, ya están para caerse, ¿no? Para colapsar. Acá tenemos, por ejemplo, el agua que utilizamos en los servicios higiénicos. Está sucia el agua. Esto produce el dengue, justamente, pero no tenemos otra opción. Las imágenes estremecen, preocupan, duele, pero no mienten. La higiene, que debería ser una rutina, se convierte en una lucha por la supervivencia. El agua estancada es un espejo que refleja el dolor, es un peligro oculto, un foco de contaminación y de enfermedades para los niños del colegio 20878, ubicado a 45 minutos del centro de Piura. Una Piura golpeada y afligida por el rugido de los huaicos y la furia de las lluvias. Estas mismas han causado daños significativos en la infraestructura de 333 colegios estatales en la región norteña, lo que ha llevado a que los alumnos estudien en condiciones poco saludables. Ante esta situación, el gobierno ha declarado a Piura el nivel 5 de emergencia y ha destinado 879 millones de soles para ayudar a reducir los efectos de la situación en la región. Vamos a trabajar lo más rápido posible en esa salida de desfogue del río Piura, para luego trabajar en lo que es la verdadera reconstrucción. La presidenta y sus ministros se presentó a los piuranos hace 2 meses, prometiendo que la ayuda iba a llegar. Día D recorrió los diferentes colegios de la región Tumbes para certificar si esa ayuda había llegado. Las autoridades saben de los problemas que tenemos, pero no. Nosotros avanzamos con el apoyo de los padres de familia y los niños, como usted me dice. ¿Qué siente
al saber que las autoridades le dan la espalda? Porque usted me dice que hace una gestión, piden ayuda. ¿Cómo hace? Lo que nosotros sentimos pena porque es su pueblo, ¿no? Es pueblo y aparte de todo es el apoyo que se le brinda a los niños. Mercedes Huertas, directora de esta institución educativa 14055, ubicada en el centro poblado Chato Chico, distrito de Curamori, es una líder de una causa noble, una defensora incansable de la educación y del saber. Las calaminas que han retirado de este techo, las han puesto ahí en el cerco perimétrico. Sí, con la ayuda de los padres de familia, con el apoyo de ellos, han construido ese cerco perimétrico de calaminas, que no nos está protegiendo prácticamente de un desborde, pero los padres de familia han hecho lo que han podido. Ajá. Cuando el río desborda, ¿hasta dónde llega, director? Barre con todo, toda la escuela. En esta escuelita se dictan clases para alumnos de primaria. Solo hay 2 salones. Las profesoras tienen que enseñar a niños de diferentes grados en un solo salón. Las moscas amenazan el equilibrio frágil de la educación, invaden el aula, la atención de los alumnos se disipa, sacudiendo sus manitos en lugar de enfocarse en la lección. El trabajo del maestro es heroico por mantener la llama del saber en medio de la adversidad. Es difícil poder enseñar aquí debido a la presencia de mosquitos, insectos. De hecho que hay un poco de dificultad, ¿no? Por los mosquitos, la calor y tantas cosas que la lluvia trae, y no tanto para el profesor, sino también para los niños, ¿no? Que siempre trae plagas las lluvias y ahorita estamos pasando por ese momento. Es difícil estudiar con bastantes mosquitos, ¿no? Te están picando todo el rato. ¿En qué grado estás? Tercero. ¿Te da mucha pena cómo está tu colegio? ¿Quisieras que lo arreglen? Sí. ¿Qué le pedirías a tu alcalde, a las autoridades? Que lo pongan bien para que no se vaya a caer, para estar seguros, para hacer tranquilamente las tareas y para aprender más. ¿Qué quieres ser de grande? Quiero ser profesora como mi mamá. Este colegio tiene 23 alumnos inscritos. Cada año menos estudiantes se matriculan. Los padres de familia de la zona prefieren llevar a sus hijos a otros centros educativos. Ellos creen que pronto dejará de existir este colegio. Un desborde más del río podría desaparecer esta escuela, en la que el pequeño Anthony de 12 años aprendió a leer. ¿Qué ha pasado ahí con las aulas? El fenómeno del niño del río salió y se llevó todas las cosas que estaban allí y los destruyó. En la gaveta de los materiales educativos solo hay un vacío doloroso, como un abismo que se abre en el camino de la educación y devora los sueños de los estudiantes. La falta de libros es un obstáculo puesto por la indiferencia del Ministerio de Educación, pero esa dificultad es vencida por el ingenio de las maestras. Nosotras las profesoras les imprimimos sus materiales, no les cuesta nada a los padres porque realmente eso viene ya por costo de nosotros. Lo que nosotros sí les pedimos es el papel porque realmente eso es lo que también se necesita, pero de acuerdo a la impresión, a la tinta, eso ya viene a costo de nosotros, las profesoras, ya por nuestro propio bolsillo. Gracias a su labor, la maestra ha ganado el cariño de sus alumnos, que lo ven como una amiga y una guía. A 20 minutos de distancia, otro colegio clama. Sus gritos de ayuda se pierden en el viento. Aquí estudian 212 niños y adolescentes. Este centro educativo no cuenta con agua ni menos con luz. La ayuda prometida por las autoridades es un espejismo en el desierto, una ilusión que se desvanece cada día que pasa. Una lluvia más, todo esto se va a venir abajo, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes, esa es la preocupación, que nuestros estudiantes están en riesgo, pues, ¿no? Pero aún estamos haciendo el esfuerzo para seguir adelante. Claro. Como pueden observar, los pisos como han quedado destruidos, en las otras aulas están aún más.
Director, si todo este pabellón cae, ¿cuántos niños afectados? 69 estudiantes del nivel de las 3 edades, de 3 años, de 4 años y de 5 años. Miren, por ejemplo, aquí podemos observar, mírenme, cómo está todo destruido, ¿no? Producto de las lluvias, y esto ya requiere de un cambio urgente, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el agua que utilizamos en los servicios higiénicos. Está sucia el agua. Esto produce el dengue, justamente, pero no tenemos otra opción. No tenemos, esto lo utilizamos para los baños e incluso hasta para que se laven las manos los estudiantes, ¿no? Este video grabado la semana pasada, el 23 de marzo, muestra cómo las alumnas del Colegio Las Capullanas se vieron afectadas por una lluvia intensa e incesante que inundó todo el pabellón donde dormían. Nunca habíamos tenido una lluvia tan fuerte. El agua terminó entrando por la puerta. Las profesoras que estuvieron acá tuvieron que irse a buen recaudo porque ya no podían estar mojándose con estudiantes de la calle parte de arriba, más todo esto que estaba, pues que les daba hasta la rodilla. Este es un colegio de formación en alternancia. Aquí las alumnas viven 15 días en el colegio y luego vuelven a sus casas 15 días y así sucesivamente. ¿Quién les ayudó a retirar el agua? ¿Quién les ayudó? ¿Vino la municipalidad? ¿Vino las autoridades? Las autoridades no estuvieron presentes. Las maestras, las tutoras y las profesoras y las compañeras mismas estuvieron tratando de sacar el agua por baldes o incluso con escobas, pero era imposible porque por un lado entraba y por el otro volvía a ingresar. La espera se hace eterna y el vacío educativo amenaza con nublar el futuro de los estudiantes. Sin embargo, en medio de la oscuridad, un rayo de luz ilumina el camino. La Fundación Ayuda en Acción se presenta como un faro de esperanza para los colegios afectados. ¿Qué acciones concretas cumple Ayuda en Acción dentro de este centro educativo? Tenemos acciones vinculadas a la promoción de los derechos y a la prevención de la violencia intrafamiliar. Con los niños específicamente, sesiones que también refuerzan la ciudadanía. Esta iniciativa llega como una mano amiga, dispuesta a brindar el soporte necesario para que los estudiantes no pierdan su brillo y sigan avanzando a un futuro mejor. Curamori estamos desde el 2017. Vinimos justamente por un periodo de lluvias. El fenómeno del Niño del 2017 marcó mucho, como siempre, al distrito de Curamori. Las inundaciones nos hicieron venir a Curamori para hacer ayuda humanitaria. La región Piura ha sido gravemente afectada por lluvias e inundaciones y según la Contraloría, las autoridades locales han hecho poco para prevenir o mitigar sus efectos. En un informe de seguimiento a proyectos de reconstrucción desde el 2017, se ha identificado a 300 funcionarios de diferentes municipalidades con responsabilidad penal y 153 con responsabilidad civil. Es hora de que las autoridades tomen medidas concretas para abordar la falta de acceso a una educación de calidad en Piura, porque todos los niños tienen ese derecho y es responsabilidad de las autoridades asegurar de que ese derecho sea respetado y protegido. Allí donde hay vacío del Estado, creo que le corresponde a la sociedad civil que responde. Ya lo hemos visto, padres de familia que con lo poco que tienen compran las calaminas, compran el triple, compran el material educativo, profesoras que suplen el material educativo que el Ministerio de Educación debió haber hecho llegar con tiempo y oportunamente. ¿Qué nos toca a nosotros? Ayudar en medio de lo que podamos, hacernos un poco cargo de esos chicos que lo único que quieren es ir a estudiar en condiciones dignas. Por eso está en pantalla los teléfonos de ayuda. Gracias por acompañarnos esta noche. Hasta el próximo domingo. Chau.